Esta pregunta es de mi autoría. En Ya. algunas de tus historias, México tiene un papel relevante o simbólico. ¿Qué es Sí. lo que te conecta emocional o creativamente con este país? ¿Y qué tiene México que lo hace parecer como un lugar significativo en tu narrativa? Claro que sí. Em, eh, Pensé lo siguiente. Pensé que era súper ridículo que toda una serie de viajeros en el tiempo, borradores y todo lo demás, sucediera en un solo lugar espacial. Y también tenía un pie forzado que tenía que ser el idioma español. ¿Ya? Y, y en un momento, yo estaba en Ciudad de México y estaba caminando eh, y me detuve en un lugar que era en la casa de Pedro Reuter, ¿ya? Como que me pasó algo significativo personal ahí en la esquina, en ese lugar. Y, y pensé, ya, de acuerdo, lo que va a pasar es que obviamente hay muchos hay muchas sedes del proyecto y gana una, y gana Ciudad de México. No solamente, ¿por qué lo pensé? Por lo siguiente, y aquí vuelvo a esa temporada perdida. La primera vez en el universo, en el loop, la primera vez que Pedro Reuter conoce a Beatriz, Ujú. tienen 18 años y están en un aeropuerto. Él ha viajado a conocer Chile, porque viene un congreso a Chile es en el futuro, por supuesto, ¿ya? Es Claro. en el futuro. Sí. Él viene a Chile a un congreso de comunidades sustentables, ¿ya? Es post pandemia, época post pandemia, vienen muchas pandemias, ¿ya? Pero hay momentos donde hay mesetas donde la gente puede estar. Él viaja a Chile y ella está estudiando medicina. Eh, y, y, se, y están ahí y se suspende el vuelo, que van donde él viajaba a... Él tenía que volver a México, él está en Chile, tenía que volver a México y ella se iba a España. Ya, ok. Esa es la situación. Son dos jóvenes que están en una fila, jóvenes, recién estudiando. Él es estudiante de agronomía y ella es estudiante de medicina. Y en un momento hay una falla en los sistemas porque hay como unos apagones extraños. Y él le pregunta, y se quedan conversando, y se toman un café, y le dice, bueno, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué te gusta? Y él le dice, tengo dos especialidades. Me gusta virología, me gusta todo el tema del virus, porque me gustaría trabajar el tema de la erradicación de Pegaso, y también psiquiatría. No sé cuál de las dos voy a hacer en el futuro. ¿Ya? ¿Y tú qué haces? Le dice. No, yo trabajo en comunidades sustentables y todo. Eh, Y tienen una primera onda gigante. Y luego viene algo y pasa un fenómeno en el aeropuerto y ellos se separan. Una multitud los separa y nunca más se ven. Hasta 2 años después donde se vuelven a encontrar. Ya. Lo digo eso por lo siguiente, porque yo necesitaba que fueran de ciudades diferentes, donde Claro. Beatriz Aldunate estuviera en el Hospital Salvador, que es donde yo trabajé y donde yo de verdad comía en un lugar donde a las 12 del día, a la 1 del día, venía el Sí. sol y en un vitral se tenía todo. Yo quería que ella trabajara ahí. Yo conocía finalmente a Beatriz Aldunate, le puse Beatriz Aldunate porque la primera escritora de ciencia ficción chilena en los 60 se llamaba Aldunate y Beatriz por Beatriz Viterbo de Borges, ya estaba ahí. Ah, Y Ah, casi claro me que cae sí, bien. claro. Y no solamente eso, sino que también la protagonista de Hombre Mirando un Sueste se llamaba Beatriz, de una película emblemática para mí. ¿Ya? Bien, y él tenía que vivir en México porque ella tenía que viajar después a México a verlo. Entonces, de hecho, la primera temporada que no la primera temporada, esa temporada perdida que con suerte vamos a escuchar, está esa historia de amor ahí presente. Eh, wow. bueno, eso.
Wow. Buenísimo, Wow. buenísimo. Sí, genial. ¿Quedaste conforme con la respuesta, Mariana? Demasiado. Dime, Ok, Bueno. yo sigo. Carlos Cabanillas de México pregunta, comenta y pregunta, yo como médico especializado en la salud pública me he dado cuenta de que has manejado muy bien los conceptos y perspectivas de pandemias y términos de epidemiología. Mi pregunta es la siguiente, ¿con quién o cómo te informaste de estos temas, ya que al no ser tan comunes como lo son hoy en día, a diferencia de aquellos tiempos en que salió Caso 63, realmente te hizo darte cuenta de lo peligroso y del potencial peligro, vaya, que había a la vuelta de la esquina? Claro. Mira, yo en octubre del 2019 estaba en China por un proyecto de una película. Estuve a punto de ir a Wuhan. Bueno, pero estaba en China. Todavía no. Y estaba escribiendo una película que nunca se va a hacer sobre que estaba en China, ok. Pero mi segundo proyecto era un proyecto que se llamaba Vostok. Vostok es una base rusa en la Antártida, y en ese momento yo escuché una noticia que decía que Putin quería perforar un lago bajo la base rusa. Si uno taladraba, llegaba a un lago gigante que se llamaba el lago subglaciar Vostok, donde tenía, entonces yo pensé, es una mala idea que lo taladren, porque es un bioma que no ha sido contaminado jamás, que no ha sido liberado jamás, por lo tanto hay virus, hay bacterias y hay cosas de 3 millones de años, eso va a producir algo gigante. Entonces dije, voy a hacer una serie para una productora que se llama Fábula, que es una serie que se llama Vostok sobre una pandemia. Eso fue en diciembre del 2019, una pandemia, ¿ya? Entonces yo me acordé, bueno, yo viajé a Los Ángeles, un consultor me ayudó a armar la serie y yo tuve que hacer un pitch, que es como cuando uno habla sobre la serie al streaming, y les dije, mira, quiero hacer una serie sobre una pandemia. Entonces alguien me dice, ¿pero qué es una pandemia? Me dice, mira, una pandemia les voy a explicar. Espera, que tengo que hacer una cosa anterior. Yo soy dentista, trabajé en salud pública, trabajé en un hospital, mis compañeros, y trabajamos en salud pública, y mis compañeros eran todos epidemiólogos. Me formé y me crié con epidemiólogos. Entonces, en un momento estuve a punto de hacer el diplomado de epidemiología, el posgrado de epidemiología, postulé a ello, incluso postulé a Washington para un cargo en la OPS para ser epidemiólogo. Entonces, yo sabía muy bien los términos. Bien. Bueno, pues entonces me preguntan en esta plataforma X, ¿pero qué es una pandemia? Y yo digo, una pandemia, miren, por ejemplo, en China en este momento hay unas neumonías atípicas muy extrañas, que si fuera un virus de humano a humano, y si no se produce la contención del año nuevo chino, se va a producir una pandemia que es una diseminación global del virus y vamos a estar encerrados todo el próximo año. Y todos se rieron de mí. ¿Ya? Entonces, cuando yo iba en el taxi, en el Uber, hacia mi país, hacia Chile, desde Los Ángeles, le dije al dentista, porque ya tenía evidencia que venía la pandemia, le dije, era el 8 de enero, viene una pandemia gigante, compra alcohol gel, compra mascarillas, porque van a subir de precio y todo. Y él me miró como si estuviera loco. Y ahí yo dije, ya voy a escribir una historia sobre eso, sobre un tipo que no le cree a nadie, sobre viajeros en el tiempo. Y aparte, bueno, yo creo que Mariana la que sabe eso, yo trabajaba en servicio de urgencia y un día llegó hace muchos años atrás un tipo desnudo que decía que venía un evento gigante y yo tuve que hacer la contención de ese tipo. Y al hacer la contención de ese tipo, porque me dijo, solamente yo, no me había mirado a mí, había mirado todo el resto y quería hablar con un psiquiatra y me tuve que hacer pasar por el psiquiatra y yo hablé con él. Y ahí me acordé cuando estaba en el taxi que el taxista me había mirado como yo había mirado al loco. Entonces finalmente pensé, la única diferencia entre un viajero del tiempo real, entre un timador, entre un loco, es lo que va a pasar al día siguiente, si esto es verdad o no. Y por eso escribí Caso 23. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Genial, genial. O sea, podemos definir que
que casi todas tus series te representan directamente, o sea, son parte de tus vivencias, ¿no? No solamente eso, sino que les voy a contar algo que es súper extraño, que bueno, hay un secreto familiar en mi familia que mi abuelo, Ernesto, al cual le dediqué una novela llamada El disidente extranjero, era un inventor, trabajaba en ópticas, hacía inventos, hacía cosas raras y todo, y un día, este es el mito familiar, aparece donde mi abuela Sara y le dice a mi abuela, se despide y le dice, viene un cometa, voy a ir a la cordillera y voy a fotografiarlo y voy a hacer las mediciones con unos instrumentos ópticos. Esto en el siglo XIX, porque yo soy hijo de un padre muy mayor. Entonces, mi abuelo nació en 1889, entonces estamos hablando de... Ya. Y el abuelo Ernesto se va a la cordillera y nunca más regresa y nunca sabemos más de él. Obviamente todos pensamos como en Latinoamérica, tuvo otra familia, se fue, pero extrañamente nunca descubrimos la otra familia de mi abuelo y nunca descubrimos a mi abuelo y nunca descubrimos nada más. Desapareció mi abuelo. Mi abuelo Ernesto desapareció yendo a ver un cometa en la cordillera. Ya. Y luego, ya, eso pasó. Bien. Un día después de hacer Caso 63, yo no tenía redes sociales y nada, y en un momento me meto a Telegram. Y en Telegram, un número desconocido me manda un mensaje que decía X4432, no sé cuánto, no sé cuánto. Tomo ese número y lo pongo en Google y es el número de una universidad, de las patentes de inventos de una universidad, donde sale un PDF sobre una máquina del tiempo, cómo construir una máquina del tiempo. ¿De acuerdo? Y digo, Wow. wow, qué heavy. Y como que veo incluso todo el diseño, los dibujos, las fórmulas, todo, se llama máquina de desplazamiento temporal, no sé cuántito. Y luego veo el autor de la máquina y se llama Ernesto Clich Rojas. Y mi abuelo se llamaba Ernesto Rojas. Wow. Lo Demasiada cual es coincidencia. una coincidencia gigante, Wow. porque primero porque hay dos nombres ahí, no es que sea Ernesto Rojas, que sería me hubiera volado la cabeza, pero Ernesto Clich Rojas lo traté de ubicar y se encontraba en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos y que los inventan. Es una locura todo lo que estoy contando, pero estoy diciendo que, y aprovecho de decir inmediatamente, no existe un solo mes donde yo no reciba al menos 2 mails o correos de viajeros en el tiempo, donde Me imagino. me dicen cosas. Wow. Bueno, otra pregunta. Dale, Rodrigo, Alejandro. dale. ¿Yo? Ya. A ver. La pregunta es bastante cortita. Dice así, y es de mi autoría también. Ya. Dice, ¿ha considerado que la paradoja al crear el caso 63 podría, en teoría, claro, influir en eventos futuros o pasados que impiden tu obra? Sí, por supuesto que sí. Obviamente es parte del diseño, eh, porque Caso 23 se trata sobre la influencia de sembradores y susurros en las líneas de tiempo, y sobre todo de la ficción como generadora de líneas alternativas. Por supuesto, y como se trata de eso, no es una paradoja, es finalmente eh, el gran hackeo, es que la misma obra puede generar líneas alternativas. Dale, ¿no? Exacto. No, completamente de acuerdo, sí. Súper, 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 muchas gracias. Dale, Ujú. dale. Muy buena pregunta. Ok, voy yo entonces. O sea, ya hecho lo formó, que hay un grupo de ustedes en un Sí, universo alterno, no se hubiera podido formar. Entonces, definitivamente sí sucedió. sí sucedió. Bien, Voy a darte 1000 vueltas. Oye, David de Argentina, Eduardo Chavira Alvarado, Lalo Spellman y Cho de México preguntan en un global. ¿Cuál fue tu proceso creativo para crear lo que denominamos el universo Caso 63? De acuerdo.
primero creo que vi la película The Arrival, ¿ya? Entonces, en algún momento pensé en esta figura circular del tiempo donde está todo en circularidad. Siempre me atrajo la ciencia ficción y sobre todo el tema de los viajes en el tiempo. Eh, y en un momento cuando, mira, había una compañía que se llamó Quibi o Kiwi, iban a hacer, antes de la pandemia, unos micro historias que duraban muy poquito para ver en el celular. Ujú. Y yo dije, y me pidieron que hiciera una de ellas. Y me acordé del taxista, me acordé de la historia que conté todo, que les acabo de contar, y dije, ya voy a hacer esta historia de una conversación en el Hospital Salvador. ¿Pero por qué la hice? Por un sueño. Porque 10 años atrás, yo empecé a tener un sueño recurrente. El sueño recurrente era que en el Hospital Salvador había un loco, que era yo, y había una psiquiatra, y yo le decía a la psiquiatra, miren esto, le decía, era lo único que comprendía del sueño, y lo escribí en muchos lugares, lo escribí este sueño, era, la psiquiatra decía, vuelva a su celda. Y yo le decía, ¿por qué debería confiar en una Beatriz? Porque las Beatrices han perdido a las personas durante toda la literatura. Perdió a Dante en la Divina Comedia, perdió a Borges, perdió a muchas personas. Las Beatrices, si yo creyera en la literatura, las Beatrices puede que me engañen. Entonces ella decía, confía en mí, confía en mí. Yo voy a... esto se trata sobre la confianza. Eso era mi sueño, hace 20 años atrás. Y cada cierto tiempo se repetía el sueño, en el mismo patio del Hospital Salvador, una y otra vez. Entonces, cuando yo tuve que escribir la historia, dije, ¿dónde lo hago? Nada, voy a hacer esta conversación amplificada. Esta va a ser la conversación. Y ese fue mi proceso creativo. Y luego lo presento y hago un PowerPoint con Amy Adams de Rival. Y ¿se acuerdan de una serie que se llamaba uno que ponía bombas y que era un filósofo que ponía bombas que vivía en el De Unbomber, Unibomb. de Unibomb? Sí, ¿Ya? de Unibomb, sí. Ese personaje en una sala fue exactamente el PowerPoint que yo presenté a Spotify y a Gabriel Polgatti de Missouri Studios, y eso fue lo que dijeron, dale, queremos el capítulo 1. Y yo nunca había escrito el capítulo 1, entonces lo escribí rápidamente en mi casa en la montaña, en Caleu. Y así salió. No hubo mucho tiempo de proceso creativo, fue un flujo de información. Oh, Qué qué bien. bonito. De un Mario. sueño, imagínense. Vamos, sigamos con las preguntas. María. Mariana, Sí, pregunta Ignacio Valdés Reyes, Manuel García, Mil Ríos de México, Mauricio de Argentina y Ricardo Mella de Chile. Okay. ¿Cómo es el conocimiento de la mayoría de los viajeros? ¿Cuándo podremos ver en pantalla grande o en alguna plataforma de streaming Caso 63? Espera, son dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la primera? Porque dice, ¿cuál es el conocimiento de los viajeros en el tiempo? ¿Cómo es el conocimiento de la mayoría de los viajeros? ¿Cómo es de ¿Cuándo conocimiento? podremos ver? Ajá. Ya. De nosotros. Disculpen. Claro, a ver, yo no soy el dueño de los derechos de Caso 23, por lo tanto estoy esperando, quiero negociar que me den la posibilidad de hacer la novela de Caso 23. Hay un tipo que es un plagiador, que no está autorizado, que tomó eso y vende los libros, lo cual es súper raro para mí, porque ni siquiera yo puedo hacer los libros, ¿ya? Sí, Oye, y él, Julio, sí, nosotros en el grupo nos llegó ese libro Sí, y yo tengo contacto con Francisco, Francisco Pancho, el que escribe Bamahut, con Pancho Ortega.
Pancho Ortega. Y Ya. como no tenía contacto contigo, le empecé a escribir a él acerca de ese libro que claramente nosotros sabíamos que era un plagio y que de qué manera podíamos reaccionar, hacer una protesta y de que si te podía preguntar a ti si sabías algo. Y él me decía, ya le voy a decir, y hasta ahí no me llegaba porque me Ah, pescaba, claro. pero poco. No, claro, ahí me llegó la información, yo hablé con Spotify y le digo, oye, hay un tipo que eh, permítame a mí escribir el libro, porque primero tengo mucha más información y quedó mucha cosa afuera, entonces quiero escribir todas las temporadas completas y yo creo que lo vamos a lograr. Entonces, ya. Bueno, el asunto es que Spotify, entonces yo no tengo los derechos ni literarios ni audiovisuales, porque me compraron los derechos y Spotify licenció Caso 63 y van a hacer la película. Ya. Eh, si no hacen la película, están como en desarrollo, está en desarrollo, así que lo más seguro es que sí, es que sea. O va a ser una película norteamericana, va a ser una película en inglés, con Julianne Moore y Oscar Isaac como, supongo, como protagonistas, no lo sé. Ya. Pero no sé si han escuchado la versión en inglés, pero está Sí, muy la bueno. Sí, escuché, la escuché. Claro, Y yo creo que si hacen la película, van a necesitar del libro. claro, van enseñando el libro, claro que sí. Claro, Bueno, claro, porque hay complejidades dentro de los personajes que no lo van a entender. Hay trama, hay partes de la trama, me imagino, que tampoco van a poder encajarla claro, porque los gringos piensan diferente. claro. Entonces, Ahora, esta novela yo obviamente la tengo escrita, es gigante, es como está llena de cosas. Y ahí sí que me refiero que ahí no tengo el límite, porque en audioficción no tiene límite. Ahí está todo diseñado en un universo gigante. todo Eh, detallado, de página. sí, todo es. eh, Ustedes van a ser primero en saberlo cuando eso ocurra. Súper, súper. ah, ¡Yay! Ok, yo sigo. Esta pregunta es de mi autoría. Ya No sí. la voy a poder leer como quisiera, pero la voy a leer. Bueno, Claro. dice, el personaje de Beatriz Aldunate ha sido especial protagonista en las 3 temporadas. Desde mi perspectiva, pues a pesar de llevar casi por escrito las indicaciones, no siguió ninguna. Lo que me lleva a preguntar, si hubiera evitado que María subiera al avión en esa ocasión, en la primera oportunidad, ¿qué curso habría tomado la historia? O sea, ¿en algún momento pensaste o has pensado en algún final alternativo? ¿En qué curso llevaría la historia si desde ahí hubiera partido? Completamente. Lo que pasa es que ella no era... eh, esto fue un diseño improvisado finalmente. Todo falló porque no fue el diseño original del proyecto. El proyecto no iba a cometer errores. Estaba todo perfecto. Es que pasa algo, pero no les puedo contar lo que pasa. Porque ahí sí que me matan en Spotify. No puedo contar eso. Pero lo que vimos en la temporada, lo que vimos en Caso 63 es la historia de un fallo de un plan que tiene motivos gigantes porque falló. Nunca podía haber resultado hasta el final. Y lo que pasó es la contención y cómo se intentó reparar un fallo gigante original del plan. Eh, y, eh, pero sí en ese plan, en toda la línea de tiempo, habían unos personajes que estaban dando vuelta y pululaban. Eh, Mira, hay una teoría que dice que tenemos una especie de personalidad base donde estamos, hasta que no suceda un evento evolutivo, vamos a seguir haciendo las mismas cosas siempre, una y otra vez, hasta que algo nos desaca y te hace evolucionar y ahí cambias. Es como que rompes tu karma y evolucionas, pum. Todos estos personajes, María Baitía, su novia Daniela, es muy importante Daniela, eh, todos estos personajes están en una trampa de loop, donde no pueden salir de eso, no son conscientes de eso hasta el final. Y no son conscientes de eso porque están repitiendo una situación del comienzo. Eh, Así que era imposible que Beatriz en la primera vuelta resolviera todo. No lo podía hacer. Eh,
discúlpame, Imelda, lo que pasa es que no te puedo contar el spoiler, porque No, está bien, está perfecto, sí. Sí, no, está muy bien. lo único que me pidieron, no cuentes Quizá, eso. quizá ahora Sí, pueda muy entender bien. más a Beatriz y Imelda. No, la odio de todas maneras igualitos, no. esto no cambia nada. O sea, si no pudo la primera, o sea, no pudo después, o sea, no hizo nada. O sea, esto no va a cambiar. Es igual, mi odio sigue finito, precioso. Sí, pero hay La algo que odia. Es cierto, yo lo doy firmado ahí. Ella la odia. sí, Si pero quieres hay saber algo cuánto la odia, si quieres saber sí. cuánto la odia, va a tener que escuchar la entrevista que yo le hice a Imelda en Spotify. Sí, está Sí, no, en pero línea. hay algo que que la justifica al final de manera gigante. Sí. Bueno, Porque es una santa. Ay, por favor, Claro. mis Ah, polainas. ya, a ver, no, sigamos. no es para tanto. Ya, dale Ya, antes que se enfurezca sigo yo. Imelda. Ajá, sí, por favor, cambien Ya, de tema. ok. Ya. Bueno, la pregunta ahora viene de Luis Grimaldo, Ana Castillo, Mil Ríos, Luis Grimaldo, Santi Barroso de México, Anne de Perú y Ricardo Mella de Chile. La pregunta dice así. En un futuro, podemos ver más historias relacionadas con el universo del caso 63, ya lo dijeron. Ya lo dije, claro. Y, Sí. claro, y ellos dicen también, por ejemplo, sobre la creación del proyecto o una continuación de la historia entre Beatriz y Pedro. Pero, No, es a ver, ambas cosas. Es por ya, qué Beatriz y Pedro se encuentran unidos y cuál es la creación del proyecto y qué pasó al final. Eh, lo que pasa es que, mira, te quiero decir algo. Cuando se escribió esto, no sabíamos si a la gente le iba a interesar esta historia. Entonces, como que, pero sí, está súper diseñada. Esa temporada que es Tierra de Sueños, es feroz. O sea, es como que cierra todo. Ya. Y, ya. Pero no contábamos que había un grupo fanático que iba a explorar eso, porque, que son ustedes. Porque, claro, entonces, claro, ahora al hablar con ustedes, yo digo, ¿cómo lanzamos una serie sin esa clave tan grande? Que era, ¿por qué sucedió? ¿Por qué viajó Pedro Rodríguez? ¿Por qué llegó en medio de la calle como si fuera... ¿Por qué tiene el tatuaje el Joker? ¿Por qué lo tiene realmente? exactamente. Es que hay muchos vacíos, Por ejemplo, ¿por qué peleó con su hermana? Y cuando peleó con su hermana, ¿por qué se fue del país? Y hay como un hoyo de argumentos y uno queda así como, ya, voy a tener que seguir con lo que uno queda así. Claro, no, es que eso está, claro que sí. Eh, lo que pasa es que, a ver, este todavía tiene dos capas, una capa que se comprende inmediatamente y otra capa que uno empieza, como ustedes, a hilar más fina y dice, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué tiene un tatuaje el Joker? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Quién es la anciana que habla? Bueno, ¿qué pasa en los aeropuertos? Son tantas cosas claro, ahora, obviamente, si no hubiera tenido esta temporada, yo hubiera estado obligado ahora a contarles todo en esta reunión, pero me siento en la sensación, en la libertad de decir, no les puedo contar porque viene esto. De hecho, en el grupo hicimos una línea del tiempo con todas las temporadas y de todo el universo. Y lo Mándamela, llamamos el vacío de Caso 63. ¿Sí? mándamela. Para nosotros es súper Ah, entretenido porque de repente todos tenemos familia, somos padres, somos trabajadores, estudiantes, y llega el momento en donde nosotros tenemos nuestros hobbies, nuestras cosas para hacer. Y justamente esto es como algo tan importante como es la familia, las cosas muy importantes, porque hace que nosotros podamos, lo más importante es volver a imaginar algo que nosotros tenemos en los libros. Claro, entiendo. Ahora, yo creo que, ahora yo voy a hablar como autor, creo que también tengo mapas, también tengo muchas cosas, como obviamente tengo muchos mapas y muchas líneas, y